Como bien hemos podido experienciar, en este último año la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto negativo en el bienestar psicológico de la población. Según la evidencia, estas consecuencias de la salud mental han sido mayores a mujeres y jóvenes. En Chile, un estudio exploratorio de las primeras 2 semanas de confinamiento mostró que más de la mitad de los participantes declaró estar preocupado por los efectos de la pandemia, siendo los jóvenes y las mujeres quienes mostraban una mayor percepción de impacto negativo. Otro estudio mostró que para el 65% de los jóvenes entre 18 y 29 años, la salud mental ha empeorado, como también para un 62% de las mujeres. Finalmente, un tercer estudio reportó que un 48,9% de las mujeres y un 38,4% de los hombres manifestó un estado de ánimo peor o mucho peor desde la pandemia. Este estudio mostró además que la expectativa de falta de ingresos está significativamente asociada con síntomas ansiosos y depresivos. A nivel internacional, estudios en China, Estados Unidos y Suiza han encontrado una alta prevalencia de sintomatología ansiosa y depresiva durante la pandemia. Según la literatura, los factores que se han relacionado con mayor sintomatología ansiosa y depresiva en estudiantes universitarios son el género femenino, antecedentes de problemas de salud mental previos, percepción de menor apoyo social, aislamiento físico y social, mayor preocupación frente al COVID, exposición masiva a medios de comunicación, ser estudiantes de cursos superiores, pertenecer a una familia disfuncional y vivir en condiciones de hacinamiento. Un estudio en Canadá, sin embargo, encontró que estudiantes con una historia de problemas de salud mental no evidenciaban mayor sintomatología depresiva y ansiosa, no como aquellos que no habían evidenciado dificultades previas. Para realizar este estudio, se utilizó como muestra a los estudiantes de pregrado de primer año que sean mayores de 18 años, cuya tasa de respuesta final fue un 37,7% del total de las encuestas enviadas. Las medidas evaluadas en el presente estudio fueron caracterización sociodemográfica, así como sexo, edad, identidad étnica y nivel educacional de padres y madres. Acontecimientos adversos en el núcleo familiar relacionados con COVID. Experiencias negativas relacionadas con COVID. Y salud mental. Esta última medía en consideración de los últimos 30 días, con escalas de tamizaje de severidad de sintomatología depresiva y ansiosa. Para analizar los datos se realizó un análisis estadístico descriptivo, explorando diferencias por sexo y utilizando modelos de regresiones lineales múltiples. Ahora, como resultado del estudio, se pudo encontrar que un 54,9% de los participantes son mujeres, un 81,6% tiene entre 18 y 19 años, y un 9,3% se identificó con alguna etnia, mientras que un 44,8% de las personas participantes en este estudio tiene padres con educación universitaria. Respecto a acontecimientos adversos en el grupo familiar y experiencias negativas relacionadas con la pandemia y el confinamiento, el 1,9% declaró haber sido diagnosticado con COVID y un 15,7% tuvo un miembro de su familia enfermo por COVID-19. Un 47,1% reportó una disminución de ingresos en su grupo familiar y el 16,9% que uno de los miembros de su familia perdió su trabajo. Por otro lado, un 77,7% de los estudiantes percibió que su ánimo estaba peor o mucho peor, mientras que solo un 6,6% percibió que estaba mejor desde la pandemia. Sobre las consecuencias negativas relacionadas con el confinamiento y la pandemia, el 41% reporta estar de acuerdo o muy de acuerdo con haber vivenciado dificultades económicas y seguir clases en modalidad online. Un 51% está de acuerdo con haber tenido dificultades con familiares y amigos y un 82,5% reporta haber sufrido problemas de concentración. Es importante mencionar que las mujeres reportaron significativamente una mayor cantidad de experiencias negativas. Sobre la asociación entre características sociodemográficas, experiencias negativas relacionadas al COVID y la salud mental, una mayor educación parental se relacionó significativamente con un menor puntaje en la sintomatología depresiva y ansiosa.
Por otro lado, las dificultades para acceder a clases, problemas con familiares y amigos y los problemas de concentración se asociaron significativamente con mayor puntaje en las escalas de sintomatología depresiva y ansiosa. Respecto a las variables sociodemográficas, los problemas económicos tienen una relación positiva significativa con la sintomatología depresiva ansiosa y percepción de empeoramiento del estado de ánimo. Al respecto, en el estudio se menciona que 6 de cada 10 estudiantes sufrió al menos un tipo de acontecimiento adverso en su núcleo familiar en los primeros meses de pandemia, destacando así la disminución de ingresos. Asimismo, 3 de cada 4 estudiantes reportaron que su estado de ánimo es peor o mucho peor en comparación al contexto prepandémico. Así, estos hallazgos sugieren que los efectos adversos de la pandemia en salud mental estaría afectando en mayor medida al grupo de jóvenes universitarios, pudiendo experimentar mayores niveles de sintomatología depresivos debido al cierre de las instituciones y las dificultades de la enseñanza a distancia. Además, este estudio encontró que las estudiantes mujeres presentaron mayores niveles de sintomatología depresiva y ansiosa, con una mayor percepción del empeoramiento del estado del ánimo. Otro hallazgo sería que estudiantes que reportaron tener dificultades con familiares y amigos y problemas para concentrarse presentaron mayores niveles de sintomatología depresiva y ansiosa y describieron un mayor empeoramiento del estado del ánimo. Ante estos resultados, se refuerza la necesidad de implementar intervenciones y estrategias orientadas a favorecer una mejor salud mental de los estudiantes universitarios en Chile. Así, el presente estudio presenta un modelo multinivel en salud mental, el cual subraya que la oferta de programas e intervenciones debe ser escalonada por nivel de gravedad, abordando desde la promoción, prevención, detección e intervención. En la base de esta pirámide tenemos estrategias que incluyen actividades deportivas y espacios de sociabilización, integrando también temas como salud, bienestar, habilidades personales, todo en programas académicos que pueden funcionar de manera remota o presencial. Dado el actual contexto, también se podría incluir temas como la gestión del tiempo y relaciones sociales y familiares. Todo esto se basa en estudios emergentes que aseguran que para cuidar la salud mental durante la pandemia es importante controlar el exceso de información en redes sociales, además de mantener activo física, mente y promoviendo prácticas que favorezcan la resiliencia y búsqueda de ayuda. En cuanto a las actividades de prevención y detección, estas buscan poder potenciar el uso de tecnologías digitales para facilitar el acceso a la modalidad online, para todos y todas las estudiantes. En los casos más graves, la oferta de tratamiento debe ser coordinada con los equipos de salud general. Como limitaciones de este estudio, al tratarse de un estudio transversal, no es posible establecer relaciones causales entre las variables estudiadas y la salud mental de los estudiantes. Podría haber otras características asociadas entre quienes respondieron la encuesta versus quienes no lo hicieron, lo que podría modificar las prevalencias de la sintomatología ansiosa y depresiva. Otro punto importante es que este estudio no cuenta con una línea de base prepandémica que permita comparar niveles de sintomatología depresiva y ansiosa, como tampoco se toma en consideración otras variables explicativas como trastornos mentales previos, eventos adversos en la infancia o eventos adversos actuales no relacionados con el COVID-19. Para esto, nos hemos preguntado, ¿cómo nos ha afectado a quienes estuvimos estudiando durante el año 2020 el contexto de la pandemia? ¿Cómo hemos sentido la carga entre la realización de labores domésticas y labores académicas desde la aparición del COVID-19 en nuestro país? Dejamos estas preguntas abiertas para la reflexión de la clase. Muchas gracias por su atención.